Ana y Luis llegan al aeropuerto de Buenos Aires. Luis, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Estoy muy emocionado. Yo también. Hoy empieza nuestra nueva vida. Sí, vamos a España. ¿Tenemos todo? Sí, pasaportes, dinero y maletas. ¿Qué número de puerta es? Puerta B23. Recuérdame. ¿A qué hora es el vuelo? A las 3:30. ¿Tenemos tiempo para comer algo? Sí, tenemos tiempo. Tengo mucha hambre. Yo también. Quiero un sándwich. Perfecto. Y para beber, Un café con leche. ¿Y tú? lo mismo. Bien. ¿Pasamos por seguridad después? Sí, y luego esperamos el vuelo. Estoy un poco nervioso. Es normal. Todo está bien. ¿Y nuestras maletas? Tenemos dos grandes y una pequeña. Muy bien. ¿Puedes llevar los documentos? Sí, no hay problema. Bien. ¿Estamos listos para abordar? Sí, tenemos todo. Me gusta esta aventura. A mí también. Todo empieza hoy. Estoy contento. Déjame tomar una foto. Sí, así recordamos todo. Mira los aviones en la pista. Qué emoción volar hoy. Sí, pronto estaremos en España. Estoy lista para nuestra nueva vida. Yo también. Vamos. Ana y Luis en el avión rumbo a España. No hay retrasos hoy. El vuelo sale a tiempo. Sí, y el avión no está lleno. ¿Cuántas horas es el vuelo, Luis? Son 12 horas. 12 horas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos libros para leer. Sí, y mucho para hablar. También tenemos que hacer una lista. Sí, todo empieza al llegar. ¿Reservaste un taxi del aeropuerto? Sí, reservé un taxi. ¿Y las llaves del apartamento? Recogemos las llaves a las 8. 8 de la mañana. Sí, estoy muy emocionada. ¿Puedes creerlo? Tenemos un apartamento. No, no lo puedo creer. Y está totalmente amueblado. Es increíble. ¿El español es muy diferente? El acento es diferente. Y algunas palabras también. ¿Tienes hambre ahora? Sí, un poco. ¿Y tú? Podemos mirar el carta del avión. No me gusta la comida del avión. A mí tampoco. ¿Tienes sed? Sí, quiero un zumo. Genial. Agua para mí. ¿Quieres dormir un poco? Sí, es buena idea. Ana y Luis buscan su taxi. ¿Dónde está nuestro taxi? No lo sé. ¿Tiene un cartel? Sí, creo que sí. ¿Ves nuestro nombre? No, todavía no. Mira ese hombre de allí. Tiene un cartel con nuestro nombre. Sí, dice Ana y Luis.
Perfecto. Es nuestro taxi. Buenas tardes. ¿Es usted el conductor? Sí, soy su conductor. ¿Es todo su equipaje? Sí, es todo. Perfecto, vamos. Ana y Luis descubren su apartamento. Mira, Luis. El apartamento es bonito. Sí, todo está amueblado. La sala tiene un sofá grande. Sí, la mesa está lista. Mira los cuadros, son bonitos. Hay tantas plantas. Me gusta. La cocina tiene todo. El frigorífico está lleno. La estufa funciona bien. Me va a encantar cocinar aquí. Tiene mucho espacio. Sí, tiene todo lo que necesitas. Me encanta el dormitorio. La cama es cómoda. Sí, podemos descansar bien. Mira, hay muchos armarios. Sí, para toda tu ropa. Hay muchas ventanas. La luz entra muy bien. Podemos ver la ciudad desde aquí. El baño es grande y limpio. Sí, y dos lavabos a juego. Perfecto. Una ducha y una bañera. Me encanta el apartamento. Sí, todo es perfecto. Me gusta la decoración. Todo está limpio y ordenado. Podemos descansar un poco. Luego caminamos por la ciudad. Buscamos nuestro restaurante. Nuestra vida empieza aquí. Sí, hoy es un gran día. Quiero explorar. Yo también. No puedo esperar. Podemos empezar a buscar el restaurante. Buena idea, Luis. Vamos. Ana y Luis caminan por la ciudad. Luis, ¿caminamos por la ciudad? Sí, quiero ver qué hay. Hay tantas tiendas. Sí, y veo muchos cafés también. Necesitamos un buen lugar para el restaurante. Quiero un lugar cerca del centro, ¿Por qué cerca del centro? porque hay más gente. Luis, mira este local. ¿Te gusta? Sí, es pequeño, pero está bien. Es un buen lugar para empezar. Tiene ventanas grandes. Sí, tiene mucha luz. ¿Qué dice el cartel? 800 euros al mes. Es un buen precio. Sí, podemos pagar esto. ¿Y los vecinos? Hay un bar a cada lado. Perfecto, eso funciona bien. Mira, hay un metro. Y también hay paradas de autobús. Hay mucha gente en la calle. Sí, este lugar es perfecto. Mira el cartel. Hay un nombre y un número. ¿Llamo yo ahora? Sí, ahora mismo. ¡Qué emoción, Luis! Vamos a hacerlo. 2 meses después de encontrar el restaurante.
El restaurante está finalmente pintado. Sí, y amueblado. Solo faltan los últimos detalles. ¿Estamos listos para los cuadros de la pared? ¿Sí? ¿Dónde están? En la sala del fondo. ¿Qué cuadros tenemos? Fotos de Buenos Aires. ¿Tenemos otros? Sí, fotos de España. La pared de allí es perfecta. Buena idea. ¿Y las mesas? Cada una necesita velas y flores. Van a ser el lugar acogedor. ¿Y los menús están listos? Sí, están perfectos. Mira, la cocina está limpia. ¿Estabas contento con las empanadas? Quería practicar una vez más. ¿Tenemos suficientes ingredientes? Sí, hay suficiente para practicar. Perfecto. ¿Masa fresca o congelada? Fresca. Vale, recuérdame los ingredientes. Necesitamos carne de res, cebolla y pimiento rojo. También tomates, huevos y especias. ¿Y para la masa? Harina, agua, sal y aceite. ¿Hago carne o pollo? Los dos. Yo ayudo a preparar todo. Gracias, Ana. Hacemos un buen equipo. ¿Está listo el horno? Sí, precalentado a 200 grados. A los clientes les va a gustar. Vale, cogemos los delantales. Sí, y nos lavamos las manos. Vamos a hacer las empanadas. Una compra rápida antes de abrir. Mira, las verduras están aquí. Bien, empezamos con los básicos. ¿Cuánta lechuga compramos? 2 cajas de lechuga, ¿Y tomates? 5 kilos de tomates. ¿Algo más? Sí, zanahorias, patatas y cebollas. ¿Alguna verdura verde? Sí, espinacas y calabacín. Perfecto. Eso es todo con las verduras. Ahora vamos a la carne. La carne es muy importante. ¿Qué necesitamos? Carne de vaca y pollo. ¿Qué cortes de carne? Carne picada y filetes de ternera. ¿Algo más? Sí, chorizos argentinos. Tenemos buena carne. Bueno. Vamos por los secos y básicos. Harina es lo más importante. ¿Para empanadas y pan? Sí, exactamente. ¿Aceite de oliva? Sí, 5 botellas grandes. ¿Sal y especias? Sal fina y sal gruesa. También pimienta y orégano. ¿Necesitamos huevos? 3 cajas de huevos. ¿Qué tipo de queso? Mozzarella y parmesano. Perfecto. Continuemos. Ahora las bebidas. Necesitamos bebidas para los clientes. Empezamos con agua. Sí, agua con gas y sin gas. ¿Cuántas cajas? 4 de cada una. ¿Refrescos? Sí, cola, naranja y limón. Con esto estamos listos.
Tenemos todo. La gran apertura de Ana y Luis. Últimos chequeos. Vale, ¿las mesas están listas? Cada mesa tiene manteles, velas y flores. Todas las luces funcionan y están suaves. Se siente cálido y acogedor. ¿Revisamos los cubiertos? Todo está limpio y brillante. ¿Las sillas están bien? Mira, las mesas no están muy juntas. ¿La cocina está lista? La cocina está limpia y ordenada. ¿Tenemos suficiente comida preparada? Tenemos ensaladas, verduras y salsas listas. ¿Y las bebidas? El bar está lleno y preparado. ¿Podemos probar la música? Escucha, la música suena bien. ¿El cartel de afuera está visible? El cartel está visible. ¡Qué emoción, Luis! El día de la apertura por fin llegó. Estoy emocionada, pero también muy nerviosa. Yo también, pero todo está perfecto. ¿Cuántas reservas tenemos? Tenemos 4 mesas reservadas para más tarde. ¿Vienen a diferentes horas? Entre las 8 y las 10. Vale, hagámoslo. Abramos la puerta. Ana, el restaurante argentino ya está abierto. La gran apertura de Ana y Luis. Luis, hay muchos clientes. Sí, para nuestra primera noche. Todo va muy bien. ¿Hay algún problema en la sala? No, ninguno. ¿La gente disfruta la comida? Sí, todos disfrutan la comida. La mesa 4 manda felicitaciones al chef. ¿De verdad? Sí, quieren conocerte. Diles que salgo en un momento. Perfecto. ¿Estamos llenos ahora? Sí, todas las mesas están ocupadas. No lo puedo creer. El ambiente es muy bueno. Me alegra mucho. La gente habla y sonríe. Este es solo el comienzo. ¿Cómo están los camareros? Los camareros trabajan muy bien. Eso es genial. También los clientes preguntan por los postres. Me alegra mucho. Preparé todo con mucho cariño. ¿Y tú cómo estás? ¿Muy cansado? Sí, muy cansado. Yo también estoy cansada. Hablaré con la mesa 4 en un momento. Genial, se lo diré. Vale. Solo queda 1 hora de servicio. Sí, y la noche de apertura termina. Sí, un gran éxito. Exacto.